sobre este personaje muy emblemático porque es parte del Evangelio. Lo vamos a ver aquí también. Pero, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué han escuchado sobre Santa María Magdalena? ¿Qué ideas? ¿Qué era? Una pecadora. ¿Qué más? Que se convirtió. ¿Qué más? Una prostituta. Muy bien. ¿Qué más? Se pelean por él. Qué bueno, qué bueno. De las mujeres que andaban delante de Jesús. ¿Qué más? A ver, otra idea. Por ahí falta algo. A la hora de la muerte de Cristo estaba a los pies de la cruz. Otros dicen que era la mujer que llevaban ahí a apedrearla, ¿verdad? Y que Cristo la salvó, diciendo que el que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra. Muchas cosas se dicen a María Magdalena. La mayor parte son cosas falsas. Si ustedes revisan cuidadosamente la Biblia y el Nuevo Testamento, no van a encontrar ninguna prostituta. Ninguna. No existe. Ese fue un invento que surgió por ahí de una predicación así un poquito equivocada de un santo, ¿verdad?, papa de hace muchos años. Dijo por ahí algo, quedó escrito y se manejó esa idea, cuando en el Evangelio eso no existe. Yo, además de todo lo que hacemos con Escuela de la Fe, la formación, ¿verdad?, atendemos algunos de ustedes, por aquí hay papás de algunos de los colegios que atendemos también para la formación de confirmación, la americana, la británica, el liceo francés, el Highlands, el internacional, ¿verdad?, y otros colegios por ahí. Además de todo el trabajo que hacemos con la formación de laicos, damos formación para la confirmación en los colegios bilingües, con el permiso del señor arzobispo del arzobispado de San Salvador. Y además, pues de todo eso, además de todas esas cosas, también organizamos peregrinaciones a Tierra Santa. Anoche tuvimos una película en Cinemark, La Gran Vía, que se llama Garabandal. Garabandal es una película, cuando quieran la vemos y hacemos un cineforum con ustedes también, ¿verdad?, el día que ustedes quieran, a la hora que quieran. Una película preciosa sobre un suceso impresionante, ¿verdad?, que la iglesia todavía está estudiando porque se dieron unas situaciones un poco anómalas y pues quedó ahí un poquito borrosa la cosa. Pero además de todo eso, hacemos peregrinaciones a Tierra Santa. Y el otro año, en más o menos ahí marzo, abril, tenemos planificada la tercera peregrinación. ¿Y por qué estoy hablando de esto? No me estoy saliendo del tema, no, pues así lo quiero comenzar. Y vamos a estar una semana en Magdala, de donde María Magdalena era oriunda. Hace unos años el padre Juan Solana, ¿verdad?, que es uno de nuestros directores allá, fue trasladado a Tierra Santa y su mamá era devota de María Magdalena. Él llegó como administrador de Notre Dame, que es la casa de huéspedes o el hotel del Vaticano en Jerusalén, todavía hasta hoy, ¿verdad? Y entonces fue a dar un paseo por Galilea y alguien le dijo por ahí: mire padre, aquí era Magdala, ¿verdad?, esta zona cerca de Tiberíades, frente al mar de Galilea. Y entonces él dijo: ay, qué bonito, mi mamá era devota de María Magdalena. Y se fue por ahí y encontró un lugar que se llamaba Hawaii Beach, unos búngalos. Y vio un letrero chiquito que decía: se vende. Y dijo: esto es mío, esto Dios no me ha traído aquí. Y empezó a escribirle a todos sus amigos en el mundo a ver quién le ayudaba a comprar Hawaii Beach. Lo compró y dijo: voy a hacer un centro de peregrinos, que al final ya se construyó, hoy en junio se inaugura, ahí en Magdala. Y entonces empezó a excavar y la sorpresa, encuentra la ciudad de Magdala enterrada ahí, bajo esos búngalos. Y entonces yo llevé el año pasado un grupo a trabajar a Magdala, o digo a trabajar entre comillas, a nutrirnos de todo lo que ahí está pasando en Magdala, a conocer, a vivir, a participar de ese suceso en el lugar donde vivió María Magdalena. Y pues el otro año llevamos un grupo, para que ustedes ya como alumnos de la Escuela de la Fe aplican para poder ir a ese viaje a bajo costo a Israel,
visitando todos los lugares santos de Galilea y de Judea, una semana en Magdala, una semana en Jerusalén, visitando los lugares del norte, los lugares del sur. Cafarnaúm, Caná, Nazaret, Cesarea Marítima, el monte de las bienaventuranzas, el monte de la transfiguración, el primado de Pedro, etcétera, etcétera. En Galilea, abajo, ¿verdad? Belén, Jericó, el monte de las tentaciones, el río Jordán, Jerusalén, con todos los lugares que hay que visitar, que no alcanza una semana para poder visitar todo eso, por $3,500 todo incluido. Comida, transporte, avión, alojamiento, todo. ¿Por qué? Porque no vamos a hoteles de 5 estrellas. Vamos a pequeños hostales, a casas de retiro muy bonitas, pero no lujosas. O sea, no tienen televisión, ni con cable, ni internet, ¿verdad?, en los cuartos, sino sencillo. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque ustedes serán alumnos de la Escuela de la Fe, o sea, ya lo son a partir de ahora, igual que sus hermanos de Corazón de María, que ya todos los he ido a invitar, ¿verdad?, las veces que hemos hecho peregrinaciones. Y vamos a hablar entonces ahora de Santa María Magdalena, la verdad de la primera testiga de la resurrección de Cristo. A veces dicen que la Iglesia Católica es una iglesia machista. Fíjense, el personaje después de Dios más importante para la Iglesia Católica es una mujer. Cada que nos duela a los hombres, ¿verdad? Pero así es, la Santísima Virgen María. Y cuando Cristo resucita, decide presentarse primero a una mujer, que en la historia de la humanidad será cubierta por muchos velos, por muchas falsas imágenes. Entonces, vamos a platicar sobre algunos de las falacias más grandes que hay sobre María Magdalena. Y estas nos las presenta 2 libros concretos, uno más viejito que el otro, pero falsos totalmente. Uno es el libro del Santo Grial y el otro, el ya conocido por muchos de ustedes, Código Da Vinci. Los 2 libros, ciencia ficción, novelas. Pero mucha gente se lo ha tomado tan en serio por atacar a la Iglesia, por llevar una realidad a otros que es de verdad una gran mentira, que han hecho de estos 2 textos casi palabra de Dios. Bueno, a mí me tocó ir a una casa una vez de unos señores que están muy alejados de la iglesia y tenían en la sala, en lugar de su Biblia, tenían el Código Da Vinci. Y entonces lo agarro yo, llego y me voy a la contraportada y ahí Dan Brown dice, esta novela, y le digo yo, ¿ya vieron esto? Esto es una novela. Y se queda viendo, nunca habíamos leído eso. Es una novela de ciencia ficción, más falsa, ¿verdad?, que el atol de Zapuyulo, así. Pero mucha gente se lo tomó así. ¿Y por qué decía? Porque se ha levantado el morbo de que María Magdalena era la esposa de Jesús, de que el Santo Grial era María Magdalena porque contenía la sangre de Cristo, su semen. Dios me perdona por lo que estoy diciendo. Y se han inventado a través de estos libros, a través de estas ideas de películas y de un montón de cosas que han surgido con morbo, incluso en medio de nuestra iglesia, de gente ignorante que no tiene formación, que viene a la iglesia, ¿verdad?, a dormirse a la misa, que tristemente nos han presentado, como digo, una imagen falsa de María Magdalena. ¿Qué tendríamos que ver ahorita? Primero, es la esposa de Jesús. Analicemos un poquito, detenidamente. Un nombre muy común, María, Marián o Miriam, que es lo mismo, es una de las 7 personas que llevan este nombre en el Nuevo Testamento. Hay 7 mujeres que se llaman igual, María, en el Nuevo Testamento. Muchas confundidas. Incluso le ponen a la Virgen María unos hijos que ni siquiera son de ella, sino de otra mujer que se llama María, que en la Escritura dice la Madre del Señor.
Digo, la madre la hermana de la madre del Señor, María, la mujer de Cleofás. María es una de las 7 personas que llevan este nombre en el Nuevo Testamento y la mayoría de ellas se distinguen por descripciones adicionales. Saben ustedes que en la antigüedad, en la Tierra Santa, cuando algunos de ustedes vayan conmigo, vamos a ir a algunos lugares donde vamos a estudiar estos temas, porque muchos de ustedes van a ir con nosotros. En la Tierra Santa nadie usaba apellido en ese momento, sino que usaban algunos elementos, por ejemplo, de dónde eran oriundos, el esposo, el papá, para poder definir quién era la persona. Por ejemplo, Simón, después llamado Pedro, se conoce como Simón Bar-Jona. Bar significa hijo de Jona, o de Jonás, o de Juan. Así definen a Simón, el llamado Pedro. De allí hay muchas mujeres que se relacionan por el esposo que tienen. Fíjense, siendo un poquito lógicos, imagínense el impacto que hubiera tenido para los apóstoles y para los primeros cristianos que una mujer se haya jactado de ser la esposa de Jesús. Si Jesús es el personaje más importante de toda la historia de la humanidad, seguramente en algún libro apócrifo, lo hubieran puesto, en algún texto canónico, lo hubieran puesto. En ninguno está eso. Eso lo pusieron 1800 años después, cuando ya nosotros sabemos que no hay ninguna referencia, no hay ninguna base de las personas que vivieron junto a Cristo para poder atestiguar que eso es verdadero. María, la madre de Jesús, nos dice el Evangelio de San Lucas, lo pueden corroborar en sus Biblias, lo pueden apuntar, revisarlo en su casa porque voy a ir un poquito rápido. María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta, otro personaje que aparece referenciado, y aquí para tener una idea, Juan 11:1. María, la madre de Jacobo o Santiago, ¿verdad? Que no era el hermano del Señor, porque había otro, Santiago, el hermano del Señor, que era primo de Jesús. María, la esposa de Cleofás. María, la madre de Juan Marcos, el Marcos evangelista que nosotros conocemos. Ese lo menciona Hechos 12:12. Y otra mujer no identificada llamada María, que aparece en la carta a los Romanos 16:6, y María Magdalena, quien se distingue por la referencia a su lugar de origen o residencia, que era la ciudad de Magdala en Galilea, ¿verdad? A orilla del mar de Tiberíades o lago de Genezaret, o mar de Galilea, como le quieran llamar. En hebreo, mar, lago, laguna, todo se dice igual, se dice mar. Llevamos unas señoras una vez, en mi primera experiencia por allá, decía, bueno, ¿es mar, es laguna o es lago o qué es? Es el mar de Galilea, porque esa es la única palabra que ellos tienen para presentar o para conceptualizar un poco de agua ¿verdad? En un lugar. Es la única diferencia, río en hebreo. Entonces, María, la de Magdala, por si alguna de ustedes se llama aquí Magdalena, perdón la ofensa. ¿Usted María Magdalena? Solo María. María está bien. Magdalena no es un nombre. Magdalena es un gentilicio. Es como que yo dijera Doña María de San Salvador, y entonces viene por allá alguien y dice, le voy a poner San Salvador por María. Ese es el gentilicio, es el lugar de donde ella es oriunda. Entonces María, para definirse, como no tiene esposo a quien hacer referencia, no tiene un personaje al cual asociarla, la asocian al lugar de donde ella es oriunda o donde ella vive. María de Magdala. Pero vamos a estar 7 días en Magdala, que van a aprender de todo lo que hay que saber acerca de Magdala, una ciudad judía del norte, del país del norte de Galilea. Estas descripciones nos ayudan a distinguir a las personas de la lista que acabamos de ver, y la vinculación filial se utiliza de forma prominente para tal fin.
Con frecuencia la conexión con un hombre es la característica definitiva, como el caso de la madre de Jesús, la madre de Santiago, la madre de Juan Marcos, la esposa de Cleofás. Los mismos nombres asociados a otros nombres, en este caso a los hijos o al esposo, que no es una sociedad machista. Hay que entender, Israel, los que vayan conmigo a Tierra Santa el otro año, ¿verdad?, se van a dar cuenta que no es así. Es una sociedad patriarcal. Eso no es machismo, porque allí el hombre se hace cargo de su mujer y de sus hijos y transmite la fe a sus hijos. No como nosotros, ¿verdad? Nosotros mandamos a colegios católicos a nuestros hijos para que les enseñen la fe, para que los lleven a misa, porque a veces ni nosotros los traemos ni les enseñamos la fe. Yo tengo un par de colegios católicos donde voy a dar formación y le pregunto a los niños, ¿por qué los han puesto sus papás en estos colegios? Para que nos enseñen religión. ¿Así? ¿Y ellos no les enseñan? No, ay Dios, ni saben nada. ¿Así? ¿No les enseñan la Sagrada Escritura? Si ni ellos la leen. Tristemente, los papás hemos olvidado nuestro rol de papás. El profesor, el padrecito, los catequistas de la parroquia, creo que Dios los va a perdonar si no hacen bien su trabajo. Pero nosotros, como padres, si Dios nos exige un rol, pasar la fe a nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a enseñar? Hay una máxima: ¿cómo voy a enseñar algo que yo no sé? ¿Cómo voy a dar algo que yo no tengo? Todo eso y más a partir de mañana en la parroquia de Nuevo Cuscatlán. Se me olvida. Pues esto es más o menos una prédica, pero yo no soy predicador. Soy un profesor, ¿verdad?, de doctrina, de Sagrada Escritura, de teología, de lo que quieran. Doy clases. Mi objetivo es que ustedes aprendan, no alucinarnos con palabrería. Vengo para que ustedes aprendan y sean mucho mejores que yo, y lo van a hacer. Muchos de ustedes, a mí Dios me ha llevado por muchos lugares donde jamás me imaginé llegar. A ustedes los va a llevar a más. ¿Se lo creen? Porque es cierto. Cuando a mí me dijeron la primera vez, te vas a Israel, yo dije, Señor, no soy digno. Y después las veces pues que me ha tocado ir, de verdad que he llegado con la humildad de decir, Señor, no soy digno de estar aquí, pero la misericordia del Señor así es. Se enfatiza a veces con personas indignas como yo, y seguramente ustedes valen mucho más y Dios les mandará y les llevará donde nunca se imaginaron poder ir. Esa conexión reflejaba la cultura patriarcal del primer siglo, donde el papá tenía un rol, donde el papá enseñaba la fe, donde el papá era responsable de sus hijos, no se iba a Estados Unidos a buscar otra mujer. Enseñaba la fe a sus hijos y les llevaba el alimento y era el que les enseñaba la educación, digamos, intermedia y el bachillerato en su casa. Y luego ya cuando iban al estudio universitario, los mandaban a las escuelas de los rabinos. Pero toda la base de la formación la recibían de papá y de mamá. ¿Y dónde ocupaban los papás y mamá o qué medio utilizaban? Las fiestas judías, el Pesaj, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del Rosh Hashanah, la fiesta de la Hanukkah, todas las fiestas del judaísmo servían para pasar la fe a sus hijos. Y alguno de ustedes estará, híjole, ya nos complicaron la existencia. Ahora teníamos que venir a la asamblea, después nos dijeron que teníamos que ir a clase a Nuevo Cuscatlán, y hoy resulta que hay que prepararse para darle la fe a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vinieron a casarse? Y el padrecito les preguntó aquí en la iglesia, les dijo, ¿están dispuestos a enseñar a sus hijos la fe de la iglesia? Y estaban tan enamorados pensando en la luna de miel que no se fijaron lo que el padre les dijo. Y ahora vengo yo y como de sorpresa. No es así. Aquí sí había un rol patriarcal. El papá era la autoridad, presidía la celebración litúrgica de la casa.
Ayudaba, ¿verdad?, para que todo lo necesario estuviera en la casa. Ayudaba, tenía el rol. Hay una película bien bonita que se llama El violinista en el tejado. Dice, quien enseñaba la Torá y que el papá. No sé si han oído o han visto esa película, que tiene un soundtrack de la película que es un clásico, ¿verdad?, de todos los tiempos. Toda esa música bonita, ¿verdad?, que antes salía, que no era reggaetón ni perreo. Entonces, esta mención frecuente de las mujeres con su conexión a un hombre será un punto significativo al considerar si Jesús estuvo casado o no. Pequeño detalle, o sea, si eso hubiera sido cierto, qué impresionante hubiera sido, ¿verdad?, decir María Magdalena, la esposa de Jesús. A veces se nos olvida, esta es una ideología que se ha metido mucho, una corriente que se ha metido mucho de humanizar tanto a Jesús que le quitamos su divinidad. No nos olvidemos que Cristo es el Señor Todopoderoso, Dios creador de todo el universo. El nombre de María es en realidad una variación moderna, María, al español, del nombre hebreo Miriam. ¿Se acuerdan la hermana de Moisés? Miriam, en hebreo, y luego en arameo, Mariam. Nosotros en español le decimos María, pero hay muchos personajes en la Sagrada Escritura que vamos a ver en uno de los módulos que vamos a estudiar a partir de este diplomado que vamos a hacer. En la Sagrada Escritura hay muchas palabras claves que las traducciones han deformado un poquito y que nos han hecho entrar en un conflicto. Digo, esto es formación, no es prédica. Mañana que yo les presente lo que hace la Escuela de la Fe, van a ver hasta dónde Dios nos ha llevado también. María Magdalena no se presenta en conexión con ningún hombre. Más bien fue Magdala, el lugar donde vivía, lo que la identificó. Así que María Magdalena era María de Magdala, porque no había conexión con ningún hombre, ningún asocio para poderle poner un nombre ahí que le diera identidad. El hombre daba identidad. Hoy, aunque ustedes no lo crean, en la sociedad judía moderna, la mujer da identidad. Si un judío hombre se viene al Salvador y se casa con una salvadoreña, no puede ser el hijo ciudadano israelita. Pero si viene una señora judía y se casa con un salvadoreño, el hijo es ciudadano israelita. Porque hoy la mujer da identidad, cosa contraria a lo que pasaba antes. Aquí hay que buscar conexión con un hombre. Es probable que Magdala sea la Migdal en tiempos modernos, una ciudad ubicada cerca del mar de Galilea, en Israel. El ministerio principal de Jesús, que tuvo lugar en esa zona del mar de Galilea, nos indica que, ahí está, este lugar, muchos de ustedes el otro año van a estar parados ahí. Dentro de un año y un mes más o menos, muchos de los que están aquí van a estar en este lugar. Yo ya me paré ahí un par de veces. No he sentido nada porque soy un poco escéptico. Pero unos amigos que fueron conmigo me dicen, hasta corriente se siente en el piso. Esa es la única sinagoga en el mundo entero, donde sabemos con certeza que Jesús estuvo parado ahí. El único lugar en el mundo. Ni la sinagoga de Cafarnaúm, porque fue reconstruida 2, 3 veces a lo largo de la historia en estos 2000 años. La sinagoga de Magdala le cayó el monte Arbel encima en un deslave que hubo y la ciudad quedó sepultada. Eso y más lo vamos a ver después. Esa es Magdala, la sinagoga. Vamos a entrar, el último día que estemos en Galilea, vamos a entrar a un retiro y nos sentaremos aquí, donde se sentaban todos los rabinos, todos los grandes maestros de la ciudad, y seguramente en muchas ocasiones Jesús se paró a predicarles a ellos en ese lugar. O sea, miren, tocan ahí y de verdad, aquí estuvo Cristo. La gente, hay gente que llega ahí que se tira al piso y se llena de tierra, ¿verdad?, para llevarse esas cosas y colgarla en algún lugar con tierra del lugar donde seguramente Cristo caminó.
La sinagoga de Magdala. Este es otro lugar muy emblemático en Magdala, que es ese piso que ven aquí de piedra, es el piso del mercado de Magdala. Alrededor de ahí vendían pescado, porque era su forma de vivir que tenían en ese lugar. Entonces, cuando el padre Solana encontró ese piso y los arqueólogos y las personas dijeron, no, este es el mercado, aquí hay signos, hay unas pilas donde lavaban peces, hay unos depósitos de piedra que se encontraron donde, ¿verdad? Se guardaba el pescado ya salado, habían unas pilas de salamiento donde se llenaba de sal el pescado para poderlo mandar a otros lugares más lejanos. Y entonces el padre dijo, no, el piso no me lo tocan, porque por ese piso también caminó Jesús. Ahí lo dejamos así. E hizo la capilla que está ahí, que ustedes ven, sobre las mismas rocas que encontraron del mercado de Magdala. Ahí van a estar ustedes una semana, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a complicar explicando ahorita? Y luego la pintura, ¿verdad? Que refleja lo que dice la escritura de María Magdalena. Cristo sacó 7 demonios de ella. Eso sí lo dice. Eso sí está atestiguado en el Evangelio. Lo demás es pura paja. Se ha ido inventando en el correr de los tiempos, y las películas, los libros, los ataques en contra de la iglesia, todo ha ido borrando la imagen verdadera de María Magdalena. Ustedes lo dijeron, es una de las mujeres que acompañaba a Jesús. Los pasajes bíblicos que hablan sobre María Magdalena se distribuyen en 4 grupos que nosotros tenemos que saber. Primero, fue una discípula que se benefició de un exorcismo realizado por Jesús y fue parte de un grupo de mujeres que apoyaron a Jesús, viajaron con él y con sus discípulos. Lucas 8, del 1 al 3. Eso sí lo dice la Escritura. Eso para nosotros sí es autoridad, es palabra de Dios. Lo demás no lo podemos comprobar. En segundo lugar, estuvo presente en la crucifixión, como ustedes lo dijeron también, una testigo de la muerte de Jesús con la madre de Santiago o Jacobo y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Nos lo dice Marcos 15 del 40 al 41 y Juan 19, 25. María Magdalena estuvo allí. O sea, era de las personas de confianza. Pero ninguno de los evangelistas dice otra cosa más que María de Magdala, porque no hay una figura masculina con la cual asociar. Eso para los judíos, miren, ¿cómo explicárselo? ¿Cómo dejárselo bien claro? Para un judío, hablar de una mujer sin hablar del esposo o de un hijo emblemático que tuviera, era casi un pecado mortal. Que no lo hayan hecho significa que no lo ha tenido, ni lo uno ni lo otro. Así de grave. O sea, para un judío esas cosas las vamos a ver cuando analicemos la Sagrada Escritura en la formación que vamos a tener a partir de mañana. En cada mención de su presencia junto a la cruz, ella no estaba sola, sino que formaba parte de un grupo de mujeres. María no recibió mención especial, sino que se trató como parte de un grupo de mujeres. Siempre hay María Magdalena y María la mujer de Cleofás. En la cruz estaban vinculadas con varones reconocidos. Ella con la realidad de Magdala. Si hubiera existido tal conexión entre María y Jesús, hubo mucha oportunidad de haber sido mencionada en algún texto del Evangelio, de los Evangelios canónicos. No me voy a detener en eso, lo vamos a ver en la formación, o en alguno de los apócrifos, que la gente tanto morbo tiene por leerlos. En ninguno, ni canónico ni apócrifo, se menciona tal situación. En tercer lugar, algunos textos la ubican junto a la cruz, bien fuera durante la crucifixión o después de que Jesús fue bajado de la cruz, Mateo 27, 61, con la otra María, Marcos 15, 40, con María la madre de Santiago el menor y de José, y con Salomé, así como con muchas mujeres más.
En otras palabras, las mujeres mencionadas eran prominentes en el grupo de los discípulos. Habían hay dos palabras claves para definir a los seguidores de Jesús: los apóstoles, al grupo de los 12, más Pablo, posterior, y los discípulos, que era un número que en algunos momentos se dice que son más de 70, en algunos que son más de 500. Verá, cuando San Pablo habla de la aparición de Cristo, dice: después se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. En cuarto lugar, todos los demás textos bíblicos que mencionan a María Magdalena la presentan como alguien que fue testiga de la resurrección de Cristo. Se le apareció, ¿verdad? Y le dijo Rabuní en arameo. Y el maestro le dijo en latín: no me tangere, no me toques, porque todavía no he llegado al Padre. ¿Verdad? Para un judío, tocar a alguien era como tomarle una foto, ¿verdad?, con el celular a un ladrón que estaba por ahí. Era la forma de presentar una prueba, de tocar, creo. Por eso cuando Tomás se encuentra a Cristo, dice: si no toco, ¿verdad?, si no meto mis dedos en los hoyos de sus clavos y mi mano en el costado, no creeré, porque para ellos tocar era creer. Y entonces viene María y quiere tocar a Cristo para creer, y Cristo le dice: no me toques. ¿Y por qué? Eso y más en la formación a partir de mañana. Marcos 16 involucra también a María, la madre de Santiago, de Salomé. En Marcos 16:9, María Magdalena es mencionada como alguien a quien Jesús resucitado se apareció. Y dice: los apóstoles que van camino a Emaús, iremos a Emaús también. Está como a 10 minutos de Jerusalén en carro, en bajadita, bien cerquita. Dice, van caminando y dice: por ahí andan algunas mujeres diciendo que lo han visto, pero nada de eso lo sabemos con certeza. ¿Por qué? Porque las mujeres no eran dignas de créditos. El relato más dramático es la aparición de Jesús a María en Juan 20, del 11 al 18. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde María Magdalena y Jesús estuvieron solos hablando después de la resurrección. Tal acto de que estuvieran solos era inusual en la cultura judía. Dicen los apóstoles que Jesús estaba hablando con una mujer en el pozo de Samaria, en Sicar, hoy se llama Nablus, es la capital de Samaria. Vamos a ir ahí también a ver el pozo de Jacob. Todavía se saca agua de ahí. Tomarán agua, algunos los que quieran bañarse se bañan, ¿verdad? Y es un lugar impresionante. A mí, la primera vez que fui a Israel, eso me tocó. Cuando tragué el agua del pozo, yo sentí, ¿verdad?, como que me estaba bautizando otra vez de verdad, aunque el bautismo no se repite. Esto complementa el inventario de todas las referencias a María Magdalena en el Nuevo Testamento. 11 pasajes en total. 12 si se incluye Marcos 16:9. Ella fue una discípula de Jesús que le apoyó y acompañó su ministerio itinerante. Nunca estuvo relacionada con él de ninguna otra manera, sino asociada a un grupo de mujeres. ¿Es prostituta? Lo que decíamos al principio. Dice el libro del Código Da Vinci, de Dan Brown. ¿Y quién es?, preguntó. Esa querida es María Magdalena, la prostituta, ¿verdad? Y entonces le contesta que se le cortó la respiración, como si aquella palabra le hubiera insultado personalmente. Magdalena no era eso que dice. Esa desgraciada idea errónea es el legado de una campaña de desprestigio lanzada por la Iglesia Católica en su primera época. Le hacía falta difamar a María Magdalena para poder ocultar su peligroso secreto, su papel de santo grial conteniendo el semen de Jesús. Ese es el insulto que hace el loco este en el libro. Ojalá que nadie haya comprado ese libro, ¿eh? Si alguno lo leyó en internet, qué bueno, porque no le dio dinero al loco este para que siguiera haciendo cosas así.
Ningún texto bíblico o extrabíblico se refiere a María Magdalena como una prostituta. Esta noción es popular en algunos sectores de la iglesia y en la cultura general. Aquí salió, ¿verdad? Yo sé que algunos lo creían. ¿De dónde surgió esta opinión? ¿Verdad? Los textos canónicos no lo dicen, pero si ustedes ven la película Jesús de Nazaret, el señor este que parece gringuito Jesús, ¿verdad? Robert Powell, ¿ah? Franco Zeffirelli, correcto. Van a ver que la prostituta del pueblo es la María Magdalena. Y es la misma que llega ahí que la quieren apedrear. Y entonces la gente que no sabe de cultura bíblica, que no ha leído la escritura, que no sabe interpretarla, que no tiene los parámetros de interpretación de la iglesia, ve la película y dice, María Magdalena era la prostituta. ¿Cuál prostituta? No se menciona ni una sola vez en la Sagrada Escritura, pero en la película es un personaje bien principal. Digo, a la gente le encanta ver esta serie en Semana Santa, es una película de largometraje, ¿verdad? Tiene cosas muy bonitas. Yo le voy a decir una cosa, todas las películas son películas, no son palabra de Dios. Tienen un montón, hasta la Pasión de Cristo tiene ahí sus detallitos. La primera mención de María como prostituta procede de una homilía o sermón que pronunció el Papa Gregorio el Grande, Gregorio Magno, en el año 591 después de Cristo. Lo más probable es que esta noción fuera el resultado de una confusión entre algunos pasajes. Aquí todavía se tenía un poquito borroso, ¿verdad? La imagen de la escritura. 200 años hacía que se había aprobado el canon, ¿verdad? El concilio de Hipona en el 393 definió el canon del Nuevo Testamento y aceptó la versión griega o llamada, le llamaban versión de los 70 o código alejandrino como Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo, reciente. Entonces el Papa tenía algunas nociones borrosas, ni siquiera lo puso en un documento ex cátedra, sino que lo mencionó en una homilía. Pero un montón de gente que agarró esa idea a partir de entonces. Otras cosas grandes dijo el Papa el Gregorio Magno, y nadie la sabe. Pero eso, se le grabó como tinta china. María Magdalena no puede ser confundida como la mujer pecadora de la que nos habla San Lucas. Primero porque el mismo San Lucas, a principios del capítulo 8, antes de la escena de la mujer pecadora, al hablar de Magdalena no la identifica con la pecadora de la que ha hablado pocos versos antes. En segundo lugar, en cambio, a la Magdalena siempre la identifica como la mujer de la que Jesús había echado 7 demonios. Lucas 8:2. Para San Lucas está claro, las veces que menciona a María Magdalena lo hace con su nombre y con el gentilicio. No la deja de forma borrosa. Voy avanzando para allá. Cuando ya los ancianos que la acusaban se habían retirado, dice el evangelista, tampoco identifica a esta mujer con María Magdalena, sino que se limita a escribir, y él se quedó solo con la mujer que seguía ahí delante. Versículo 10, y en el 9 ha estado hablando de María Magdalena con su nombre y su gentilicio, con el cual la asocia. Tampoco es este personaje. Ni San Lucas ni San Juan nos dan el nombre de la pecadora. Si se hubiese llamado María, San Juan seguramente habría dado su verdadera identidad, como suele hacerlo en su evangelio. San Juan no anda con cuentos. Cuando habla de alguien, deja claro quién es. ¿Era María Magdalena la hermana de Lázaro? Tampoco. Es otra de las mujeres que se menciona con el mismo nombre. Y vean, es que es tan así, ¿verdad? Es tan así como que aquí en El Salvador alguien dijera que se llama José. Hay muchos José. Pero ¿será José el que estuvo preso? No, este José era muy buena gente. Un señor muy tranquilo, ¿verdad? De familia. ¿No fue José el violador? No, tampoco, no es él. También se llama así. ¿No será José el que era marero? No, tampoco es. Es otro José, porque es un nombre común. Mucha gente se llama así. En Nicaragua hay más Josés, ¿verdad? No sé por qué, pero casi todos se llaman José. Y de los obispos que conozco, un montón que se llaman José. Hasta
Monseñor el de Matagalpa, ¿verdad? Se llama José, Monseñor el arzobispo, Monseñor Brenes se llama José, solo Monseñor Báez, que algunos de ustedes conocen, no se llama así. Tengo la dicha de conocerlo también, uno de los más grandes biblistas de América Latina. María Magdalena, entonces hay que saberla asociar con la realidad que la Escritura nos presenta. Estimados amigos, verá, el hermano allá me está viendo con cara de pocos amigos, con un cartel con un volado rojo que dice te pasaste, y entonces yo quisiera, así brevemente, robándoles un minutito más, alguna pregunta que tuvieran sobre este tema. O sea, yo voy a la mitad, pero no se preocupen, en Magdala les voy a dar este tema con todo el tiempo y disposición, verá, que ustedes se merecen. Sí. También. ¿Alguna inquietud o alguna duda? ¿Estamos? Invitarlos mañana al inicio del diplomado de Fundamentos de la Fe y Catequesis. Nosotros cuando presentamos el diplomado de Fundamentos de la Fe decimos, es lo básico que un católico tendría que saber para decir que es católico. Lo básico, es como ir al kinder y que te enseñen A, E, I, O, U, así, sin entrar en profundidades exegéticas ni teológicas. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Les quiero dar las gracias y pues estoy a la orden y ya pues nos vamos a ver a partir de mañana, ¿verdad? Con todos ustedes. Soy Eduardo, quiero ser su amigo y pues ahí vamos a estar a la orden para servirles en todo lo que el Señor nos permita servirles. Gracias.